Bueno, entonces, el tema de hoy es la administración de color o los sistemas de administración de color. Como estuvimos hablando antes, todos saben o todos habrán tenido alguna vez una mala experiencia en la reproducción de color. Y eso tiene que ver con el conjunto de dispositivos de entrada, de procesamiento y de salida que estamos utilizando, que son como, o sea, son en primer lugar de tecnologías diferentes. O sea, un dispositivo de cámara utiliza una tecnología distinta a la que utiliza un dispositivo de escáner, distinta a la que utiliza un monitor. Inclusive entre distintas cámaras, distintos escáneres y distintos monitores, podemos encontrar distintas tecnologías de sensores, de píxeles, de sistemas, como el otro día estuvimos hablando de los monitores. Por ejemplo, podemos tener un monitor LCD, utiliza un tipo de tecnología para representar el color, o podemos tener un monitor LED que utiliza otra tecnología. E inclusive, dentro de estas tecnologías, tenemos distintas eh, avances tecnológicos. O sea, en monitores LED, que son los más comunes hoy en día, podemos encontrar OLED, QLED, etcétera, etcétera. O sea, depende del fabricante, que sea Samsung, Hewlett Packard. Bueno, aunque Hewlett Packard no fabrica monitores, o se utiliza monitores de algún tipo de fabricante, como por ejemplo Sony o Samsung, que son, o JVC, son empresas que se dedican a fabricar monitores. Entonces, cada una de estas empresas tiene cierto desarrollo tecnológico que hacen que los colores se vean mejor, ¿sí? O sea, lo que le van a prometer es una mejor representación de color, o que le dicen colores más brillantes, colores más intensos, colores más esto, más lo otro. Eso también tiene que ver, lógicamente, con la calidad y el avance de la tecnología que están usando a la hora de fabricar estos dispositivos. Entonces tenemos eh, distintos monitores que pueden representar el color de distintas maneras. Después tenemos el tema de las impresoras, ¿sí? Las impresoras pueden ser de muchas distintas tecnologías. Si yo pienso solamente en los medios de reproducción convencionales, tenemos offset, flexografía, rotograbado, serigrafía, tampografía, etcétera, etcétera. Pero cuando hablo también de impresoras digitales, tengo impresoras chorro a tinta, impresoras láser, electrofotográficas, offset digital, de transferencia térmica, fotoduplicación o fotoimpresión. Entonces tengo muchas distintas tecnologías en cuanto a la forma de los cabezales de impresión o la forma tecnológica en la que pueden imprimir. Entonces, estas distintas tecnologías también utilizan distintos tipos de tinta. Esto es válido para offset, flexografía, rotograbado y todos los sistemas de impresión digital. Entonces, son distintos tipos de tinta que tienen distintos componentes, que tienen distintos pigmentos o colorantes. Una tinta puede ser al agua y con colorante soluble, otra tinta puede ser al agua con pigmento sólido, otra tinta puede ser al aceite, al solvente, al látex, sin distintos tipos de tinta, con distintos componentes, distintos vehículos, distintos pigmentos, que lógicamente también tienen colores que se ven distintos. ¿Sí? Y además, como otra variable importante que tengo, es el soporte. ¿Sí? El soporte sobre el cual estoy representando o reproduciendo el color. Cuando digo soporte, este soporte puede ser digital, o sea, puede ser un celular con un tipo, ahí volvemos al tema de la pantalla. Un celular, la mayoría de los celulares, o casi todos los que están hoy en día en el mercado, son de tecnología LED, ¿sí? Las pantallas LED, pero seguramente se debe ver distinto el color en un Samsung, en un Motorola, en un
iPhone, se ven distintos los colores y las pantallas. Entonces el soporte también puede ser, digamos, la pantalla, el lugar a donde se reproduce o se representa el color. Y en la impresión, como ustedes ya saben, tenemos muchos tipos de soportes distintos. Los soportes pueden ser metales, plásticos, papel, y los papeles pueden ser una infinidad de tipos distintos de papel. Entonces, cuando hablamos del soporte, tenemos que considerar si el soporte es blanco, qué tan blanco es, ¿sí? Si cambia la blancura del soporte, cambia el color impreso. Un papel más blanco me va a dar colores más puros y un papel no tan blanco me va a dar colores menos puros. Entonces puedo tener diferencias imprimiendo la misma tinta con la misma máquina, el mismo color, en un papel obra, o en un papel ilustración, o en un papel chambril, o en un papel craft, en un papel afiche. De distintos tipos de papeles me van a hacer lograr con la misma máquina y con la misma tinta distintos colores. ¿Sí? Entonces, el soporte de impresión también es una variante que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros pensamos entonces en todas estas variantes, es como decir que fuera una convención de la ONU, por ejemplo, ¿sí? O un encuentro de diseñadores de todo el mundo, donde tenemos un diseñador alemán, un diseñador inglés o norteamericano, un español, los argentinos, lógicamente tenemos que estar ahí, y ni hablar, bueno, si viene un chino, un japonés, y algún otro que se les ocurra, italiano, por ejemplo. Entonces nos encontramos todos los diseñadores y todos nosotros tenemos o provenimos de distintas culturas, pero fundamentalmente tenemos el inconveniente de que hablamos distintos idiomas, ¿sí? Todos hablamos en idiomas distintos, entonces nos ponemos a charlar y bueno, lógicamente imagínense que ninguno de nosotros va a entender al otro, porque sabemos hablar, pensamos y nos desenvolvemos culturalmente en un ambiente donde la comunicación se realiza, en nuestro caso, en español. Bueno, si esto sucediera, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué es lo que deberíamos tener en esa reunión? Un traductor. Un traductor, un intérprete, ¿sí? Alguien que pueda no solamente traducir, sino también interpretar qué es lo que nosotros estamos tratando de decir. No solamente una traducción así muy gramática sobre lo que uno habla, sino que la cultura también implica que nuestras formas, digamos, de comunicarnos y el sentido que le damos a las palabras estén relacionadas con otras cuestiones que no son solamente del lenguaje. Bueno, imagínense que esto es así para la reproducción del color. O sea, cuando hablamos de color, el escáner habla el color en un idioma, la cámara fotográfica habla en un idioma parecido al del escáner, pero una variante. Pongámosle que el escáner sea de Venezuela y la cámara sea de la Argentina. Entonces, hay un montón de cosas que uno dice en su variante del idioma. Digo variante porque el escáner y la cámara trabajan con sensores RGB, pero no son exactamente los mismos. Si la cámara percibe el color a través de un objetivo, de una lente, y a través, si es una cámara, si es una cámara reflex, esa imagen o la luz se refleja en el pentaprisma de espejos e incide sobre el sensor que capta la luz y la convierte en información de color, ¿sí? Y el escáner utiliza una luz que se refleja en un objeto e incide sobre el sensor que capta el color y la luz. Entonces, trabajan en el mismo idioma, en general, el idioma es el RGB en ese caso, pero las variantes que tiene cada uno hacen que perciban el color de distintas maneras. Sí, de hecho, con la cámara podemos ajustar mucho más cosas en la captura de la imagen que lo que podemos ajustar con el escáner.
¿sí? Son mucho más limitadas las posibilidades de ajustes de un escáner que las de una cámara. Bueno, cuando nosotros generamos esta captura de la imagen, este archivo digital, lo guardamos en distintos formatos de archivo y ahí otra vez tenemos nuevas formas de codificar el color. O sea, una cosa va a ser el color de una imagen RAW, que va a tener los datos precisos y exactos de la captura de la imagen. Si lo convertimos a TIFF, los colores de RAW a TIFF van a ser muy similares, o muy parecidos, porque va a estar trabajando con valores absolutos sin compresión y sin pérdida de información. Pero si esa misma imagen la guardamos en JPG o en PNG, los colores van a empezar a verse distintos de un archivo al otro. ¿Sí? Desde un archivo JPG a un archivo PNG los colores se ven distintos, porque los lenguajes de codificación y de representación de color tienen variantes. ¿Sí? Más allá de que puedan ser el mismo idioma, que diga que cada píxel tiene 256 niveles de color para cada canal de color, la forma de escribir y de representar ese color va a ser distinto de un formato de archivo al otro. Bien, ahora lo abrimos, o abrimos ese archivo, esa imagen, en el celular, o en la pantalla de la notebook, o en una PC, o en un televisor. Entonces voy a estar teniendo otra vez distintos soportes para visualizar esa imagen. Bien, independientemente del archivo que abramos, que vamos a comenzar a ver distintos colores, porque son distintos dispositivos, distintos soportes, cuando pasamos esa imagen a una impresora, tenemos un problema aún mayor, ¿sí? Porque ya el soporte no es una pantalla, ¿sí? Puede ser un papel, y ese papel puede ser un papel con brillo, sin brillo, encapado o no encapado, o sea, con distintos niveles de brillo, distintas terminaciones superficiales y distintos niveles de blancura. ¿Sí? Más blanco, un blanco 100, digamos, al 100%, que es algo que no existe, digamos, en la realidad en un papel siempre va a tener niveles de blancura de 85, 90, 92%, 88 por ahí, digamos, los papeles, o sea que no son blancos puros. Además puede ser más absorbente o menos absorbente. Y tenemos, además de eso, la impresora. Y la impresora no funciona en el lenguaje o en el modelo de color RGB, funciona en un lenguaje de color CMYK. Y para que ustedes lo entiendan y relacionen un poco más con lo que veíamos en tecnología 2, el modelo de color que utiliza un monitor o una pantalla es un modelo de color luz. O sea, son colores aditivos. Se generan agregando mayor cantidad de luz a un dispositivo. O sea, el píxel de la pantalla, cuando está apagado, es negro, ¿sí? O es oscuro. Y cuando está encendido en toda su intensidad posible, es blanco. O sea, agregando luz vamos obteniendo las distintas variaciones tonales. Entonces el píxel tiene 3 LED, un LED rojo, uno verde y un azul, o sea, es modelo RGB, con colores luz, mezcla aditiva. Y la impresora trabaja sobre un soporte blanco, o sea, todo lo contrario, cuando no tiene nada, es blanco o con un nivel de blancura importante, y cuando empezamos a agregar color, o sea, a través de la tinta, lo que estamos haciendo es sustrayendo luz del soporte. O sea, la tinta va a absorber una parte del espectro electromagnético de la radiación y va a reflejar otra parte. Cuando nosotros podemos cargar toda la tinta, se supone que en el modelo CMYK, si yo pusiera 100% de espacio cubierto con tinta cian, magenta y amarillo, una superpuesta sobre la otra, obtendría
el negro, o sea, la ausencia de la luz. Como esto no es posible de lograr, porque se utilizan tintas translúcidas o transparentes, cuando yo superpongo las tres tintas, aún no logro el negro y para eso se inventó el cuarto color en el sistema CMYK. O sea que en vez de ser de 3 canales, es de 4 canales. Y utiliza una tinta negra para lograr de alguna manera los colores más oscuros en las altas sombras y especialmente, bueno, cuando se imprime, el negro se utiliza generalmente para todos los gráficos y textos en negro, además de generar las sombras en las impresiones de imágenes CMYK. Bien, entonces tenemos distintos soportes, distintas formas de representar el color, o sea, colores de mezcla aditiva o colores de mezcla sustractiva. Entonces, cuando nos damos cuenta, tenemos un montón de diferencias de modelos, sistemas, espacios de color, formas de representación, soportes distintos, y eso hace que es lógico, de alguna manera, que yo no vea lo mismo en la pantalla, en el monitor que estoy usando para trabajar y para diseñar, que es lo que obtengo luego cuando de alguna manera publico mi contenido, ¿sí? Entonces, si a esto le sumo que existen los sistemas de administración de color y que yo no conozco acerca de ellos, lo que estoy generando es una variante de complejidad más que hace que si no elegí el espacio de color adecuado en función del destino que estoy usando, empiezo a tener problemas ya en el mismo idioma. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, yo genero una imagen en RGB, configuro mi monitor y mi espacio de trabajo en RGB, trabajo la imagen en el modo de color, en el idioma correcto, con RGB, y cuando lo guardo con un perfil de color o espacio de color Adobe RGB, ¿sí? O PAL-N o PAL-M u otros NTSC son espacios o modelos de color que se utilizan para video. Entonces elijo mal el perfil de color o el espacio de color en el cual estoy trabajando o en el cual voy a publicar y lo publico. Bueno, resulta que Facebook o Instagram o la mayoría de los servidores donde se almacenan las páginas web y también los programas para programar y para publicar contenido en línea, por definición estándar internacional, utilizan un espacio sRGB. Entonces, si el espacio de trabajo en la web es el sRGB y yo genero un archivo con un espacio de color Adobe RGB, estoy utilizando un espacio de color distinto y hay colores, hay algunos colores, no todos, pero hay colores que se van a ver distintos en el archivo que yo trabajo al archivo que está publicado, siempre y cuando, digamos, que los monitores o las pantallas donde se gana esa imagen puedan representar de alguna manera el mismo espacio de color. Si esto no fuera posible, van a haber variaciones. Me imagino que ya están mareados, ¿no? ¿Se marearon? ¿Pudieron entender un poco lo que dije? ¿Me siguen? Sí, se entendió, Sí, profe. profe. Bueno, de alguna manera la forma de resumir esto es decir, bueno, tenemos que reproducir el color a través de distintas tecnologías y distintos soportes. Y cada uno de ellos tiene variantes, ¿sí? O características que son distintas unas de otras, ¿sí? Esto sería de alguna manera resumido. Entonces,
Vamos a ver ahora la presentación, vamos a empezar y vamos a hablar de algunos conceptos que tenemos que repasar, porque ya los vimos antes, pero de alguna manera son conceptos que hay que tenerlos muy en claro, ¿sí? Todo esto, de todas estas cosas yo estuve hablando y nombrando términos que a la mayoría de ustedes creo que les suenan, ¿sí? Entonces, eh, vamos a ver la presentación de la clase de hoy. Díganme si se ve. Una vez que empiezo a compartir la pantalla, Sí, tengo se ve. ¿Se ve bien? Bueno, entonces, la clase de hoy trata sobre los sistemas de administración de color, ¿sí? Los sistemas de administración de color están compuestas por, de alguna manera, un conjunto de perfiles de distintos dispositivos o espacios de trabajo o espacios de color de esos dispositivos distintos y un administrador o intérprete que es el que se encarga de alguna manera traducir desde un dispositivo al otro, interpretar y convertir, digamos, el color entre un dispositivo que habla en un idioma y otro dispositivo que trabaja o habla en otro idioma. Entonces, para cada dispositivo que estoy utilizando en este proceso de preimpresión o de producción gráfica, vamos a tener un distinto perfil, ¿sí? Y al menos siempre necesitamos trabajar con dos perfiles, un perfil de fuente o un perfil de entrada y un perfil de destino que es un perfil de salida, ¿sí? Esos perfiles ahora después vamos a ir explicando qué son exactamente y cómo se pueden obtener o lograr, ¿sí? Bueno, algo que tenemos que tener muy claro es qué es un modelo de color. Un modelo de color es, de alguna manera, una fórmula matemática que es abstracta, ¿sí? Y define cómo se representan los colores, ¿sí? O cómo se componen los colores. Para ello se usan tuplas numéricas compuestas normalmente por 3 o 4 valores o componentes del color. Y los más conocidos que se utilizan en el campo del diseño y la producción gráfica son los modelos de color RGB y CMYK. Y hay un otro, digamos, modelo de color, o en realidad es un sistema de reproducción, que es el Pantone, pero que tiene que ver ya no con componentes del color luz, RGB, o colores sustractivos, mezcla sustractiva, que es el CMYK, sino que son colores especiales que se generan exclusivamente para la impresión sobre distintos tipos de soporte y que para ello, en vez de ver esos colores en pantalla, es un error ver colores Pantones en pantalla, les venden unas guías de color, ¿sí? Que son los catálogos catálogos de Pantone, donde uno puede ver el color, cómo se va a reproducir, que no lo ve en el monitor y para eso tiene la muestra de color del color que se va a obtener cuando se imprima, ¿sí? Los modelos de color son abstractos, ¿sí? O sea, no sirven para describir un color concreto si primero no tenemos una escala de referencia, ¿sí? Digo, son abstractos porque si nosotros vemos cómo se describe a un color en un modelo CMYK, vamos a decir 10% de cian, 5% magenta, 25% amarillo y 0 de negro, ¿sí? ¿Qué nos dice eso? Nada. Lo que yo le dije, nadie me podría decir ni siquiera de qué color estoy hablando. Y tal vez si yo le digo 100% de cian y 100% de magenta, ustedes puedan rápidamente darse cuenta que estoy hablando del azul. Pero si no, digamos, con todas las posibles combinaciones, que van a ser como 16.800.000 posibles combinaciones de cifras y de números, nadie podría saber de qué color estoy hablando. Entonces, cuando representan a un color, lo hacen en forma abstracta, ¿sí? Sin que uno pueda saber exactamente, de alguna manera, cómo
se llame ese color, si quieren entenderlo así. Y no sirven para describir a un color si no tenemos una escala de referencia. O sea, la escala de referencia va a ser lo que se llama un espacio de color absoluto. Porque nosotros ahí hablamos de RGB o de CMYK, pero recuerden ustedes que el color es un fenómeno físico, fisiológico y psicológico. Eso lo vimos en Tecnología 2 el año pasado. Entonces, si el color es luz y los objetos tienen pigmentos que pueden absorber y reflejar parte de esa luz, nosotros tampoco podríamos definir a un color exactamente sin tener de alguna manera esa escala de referencia que es la longitud de onda electromagnética a la cual representa cada uno de estos colores. Entonces acá tenemos por una cuestión nueva, o sea, ¿qué longitud de onda de la radiación o del espectro electromagnético es la que corresponde a un color específico que está en un modelo de color RGB o que esté en un modelo de color CMYK? Entonces, lógicamente estos sistemas de color son bastante arbitrarios y sin mucha relación con las necesidades específicas de cada aplicación que se realice. De hecho, si nosotros vamos a comprar pinturas a la pinturería, nos vamos a dar cuenta que la forma en la que se describen o los modelos de color que utilizan o los nombres de los colores son muy distintos a los que se utilizan en el campo de la reproducción gráfica y también son distintos entre pinturas de casas o para casas y pinturas para autos, por decirle un ejemplo. ¿Sí? Entonces, si no tenemos una función de asignación de modelos de color asociada a un espacio de color absoluto, sería imposible poder determinar cuál es el color del cual estamos hablando o cómo indicarle de alguna manera a distintos dispositivos que trabajan con distintas tecnologías, distintos soportes o distintos sistemas de representación de color, pudiera de alguna manera representar ese color de una forma más o menos correcta, ¿sí? Un ejemplo claro sería decir cómo represento el cian, el magenta o el amarillo en un espacio de color o en un dispositivo como un monitor que trabaja con colores luz y que tiene su modelo de color en RGB. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que saber que para representar el cian necesito que se enciendan o de alguna manera se iluminen los píxeles correspondientes al verde y al azul. ¿Sí? La mezcla del verde y el azul nos va a dar de alguna manera el cian para que podamos representar ese color en pantalla. Entonces, siempre hay una correspondencia entre un modelo de color y un espacio de color absoluto, ¿sí? Esos espacios de color absoluto son los que nos van a determinar, como de alguna manera, una escala de referencia, ¿sí? Que nos permite convertir la información de color desde un modelo de color a otro modelo de color, ¿sí? ¿Se entiende esto? O sea, el espacio de color absoluto es el que nos permite convertir desde RGB a CMYK o a otro modelo de color para que ese color se pueda reproducir y pueda ser representado en distintos soportes o con distintas tecnologías. Bueno, los modelos de color que nosotros conocemos y más usamos, como habíamos dicho antes, son el modelo de color RGB o de los colores luz y el modelo de color CMYK o los colores también conocidos con los nombres de colores pigmento o mezcla sustractiva, ¿sí? Estos son los dos modelos de color que nosotros vamos a notar con el cual trabajan
por ejemplo, los escáneres, las cámaras fotográficas y los monitores trabajan con colores luz RGB y los dispositivos de impresión trabajan con un sistema de color CMYK con tintas y una mezcla sustractiva. Entonces, para convertir de un sistema al otro, necesitamos un espacio de referencia, ¿sí? Un espacio que nos diga que el color de un modelo corresponde a este otro color de este otro modelo, ¿sí? De alguna manera esa es la forma en la cual el espacio de color es el lugar a donde se asocia. Y generalmente, lógicamente, en este caso, desde el modelo de color RGB, vamos a una longitud de onda electromagnética determinada, que se genera un espacio de color absoluto, que corresponde en el modelo de color CMYK a esta mezcla de tintas o pigmentos, ¿sí? Esto haciéndolo de alguna manera lo más sencillo posible. Entonces, un espacio de color, decíamos, es un lugar donde se asignan valores absolutos al color y que tienen que ver con la física, o sea, la radiación electromagnética, en este caso, en este modelo que se llama CIE-XI o CIE-V. ¿Sí? Lo que ustedes están viendo en la pantalla son la representación gráfica, visual, ¿sí?, de un espacio de color CIE. ¿Sí? La CIE es la Comisión Internacional de la Iluminación, es un organismo internacional que de alguna manera se creó para generar estos elementos que nos permitan comprender, entender, estandarizar, normalizar, representar y describir a los colores que vemos en cualquier situación, ¿sí? Sea pantalla, impresa o en el mundo real o en la vida real. ¿Y cómo se genera esto que se llamó diagrama de cromaticidad CIE? ¿Sí? El diagrama de cromaticidad CIE, tenemos el de 1931, que es el que más se utiliza, que es CIE-XY, y hay otro que es de 1976, ¿sí? O sea, como se dan cuenta, algunos ya está por cumplir 90 años y el otro tiene un poco más o menos 40 y algo años, digamos, 40, o sea, son cosas que ya se hicieron hace mucho tiempo y que siguen vigentes. ¿Cómo se logran estos gráficos que estamos viendo en pantalla? ¿Y qué significan y qué es lo que representan? ¿Sí? Si nosotros vemos ahí, eso parece una paleta de color de artista. Algunos dicen que se parece a una suela de zapato, de alguna manera, por la forma de la curva y del gráfico, el de la izquierda. Y este gráfico, lo que ustedes pueden ver es que es como un diagrama cartesiano X e Y, ¿sí? Donde tenemos una cuadrícula y una cantidad de valores en los dos ejes cartesianos, el eje X y el eje Y. Y en el medio vemos, por un lado, una línea curva, ¿sí?, que representa a la longitud de onda electromagnético, y en el otro extremo vemos una línea recta que une los dos extremos del espectro visible de la radiación ultravioleta. Radiación electromagnética. Y representa el diagrama de cromaticidad CIE de 1931 todos los colores que son visibles a un observador humano promedio, al cual se le llama observador de segunda, ¿sí? No sé exactamente qué será un observador de primera, pero de alguna manera lo que estamos viendo en el gráfico del espacio de color CIE o diagrama de cromaticidad CIE de 1931 es lo que se denomina un espacio de color absoluto. O sea, en este gráfico
estarían representados todos los colores que son visibles a un ser humano, ¿sí? Promedio, o sea, a un promedio de la población humana, que se pueden representar cada uno de ellos con un valor o un punto o un espacio, por eso se llaman espacio color, específico en este diagrama de X e Y. Todo lo que está por fuera de ese gráfico es lo que el ser humano no puede ver, o sea, las longitudes de onda de la radiación electromagnética que no son visibles para el ser humano o para el observador humano promedio. ¿Sí? Entonces ahí podrán ver que en algún lugar tenemos la oscuridad o el negro, ¿sí? Y en otro lugar no está tan centrado, pero más o menos en el medio, se podría decir, del diagrama, está el blanco absoluto. Y dentro de esto están todas las variaciones tonales que son posibles de ser vista por un observador humano promedio, ¿sí? El otro, digamos, el del 1976, es más o menos lo mismo, ¿sí? Las longitudes de onda en nanómetros, onda de la radiación electromagnética, y la representación dentro de este gráfico, este tipo semitriángulo, de todos los colores de la luz que son visibles, ¿sí? En el caso de la izquierda se basa en el observador humano y por eso es que es el que más se utiliza, ¿sí? El de la derecha estaría más relacionado a las cuestiones de los dispositivos o de las tecnologías o de los materiales. El que más importa es el de 1931, que se basa en un observador humano promedio. Entonces, si yo quisiera describir algún color específico con un valor absoluto, ¿sí? Que no diera lugar a dudas, podría elegir en este diagrama un punto, ¿sí? Donde se cruzan ejes cartesianos X e Y, y podríamos tener un valor numérico específico X, Y, que nos indique que es ese color y que estaría dado por la mezcla de tal o cual longitud de onda electromagnética, ¿sí? Entonces tenemos lo que denominamos un espacio de color absoluto, o sea, una escala de referencia que nos permite nombrar o describir a un color visible para el ser humano con un número o tupla numérica que nos indique exactamente cuál es ese color. Y ese es el espacio de referencia, ¿sí? O sea, los dispositivos normalmente no trabajan con este modelo y no se describe al color a través de el espacio si es X, Y, o si es V, o si es LAP, que es el otro, que es dimensional, y que nos permite conocer exactamente de qué estamos hablando, o sea, de qué color estamos hablando. Y después vamos a tener los dispositivos y los soportes que trabajen con lo que se llaman los modelos de color, ¿sí? Entonces siempre vamos a estar combinando un modelo de color con un espacio de color, ¿sí? En este caso estamos hablando de lo que se llaman espacios de color absolutos, ¿sí? Ahora después vamos a ver que hay espacios de color que son específicos. Bueno, este espacio de color denominado CIELAB es más o menos lo mismo, digamos, que estuvimos viendo antes, pero se le agrega a este modelo bidimensional una tercera dimensión que tiene que ver con la luminancia o la luz, ¿sí? Entonces, en función de la intensidad y la combinación de luces, de 0 a 100, en 0 tendríamos la ausencia total de la luz, ¿sí? Y en 100, en L100, tendríamos
el blanco total, y en las ejes horizontales, en el plano, tendríamos la saturación del color, desde el color menos saturado al más saturado. El espacio ciega de color lab es muy complejo, ¿sí? Es un espacio de color muy complejo que tiene en cuenta la saturación del color entre el amarillo, el azul, el rojo, el verde, y la condición de iluminación desde la luz total a la ausencia de la luz total. O sea, ¿cómo se vería, por ejemplo, un color de noche sin luz? ¿Sí? Estaría en lo vertical, estaría más cerca del cero, o cómo se vería un color con las condiciones plenas de iluminación, o cuando hay de alguna manera un exceso de luz donde los colores se queman, ¿sí? O sea, tienen un exceso de luminosidad. Entonces, estos son espacios de color absoluto. No nos sirven realmente para describir un color y representarlo. O sea, yo no podría representar un color LAP o CIE-XY si no fuera a través de un modelo de color RGB o CMYK. O sea, esto no nos sirve para representar del color, pero sí nos sirve para tener un espacio de referencia que nos indique cuáles son las variables que intervienen en la generación o en la percepción del color. Bueno, entonces si los espacios de color CIE, X, Y, Z o XY, ¿sí? Son espacios de color absoluto, el espacio CIE LAP y el espacio CIE XY son espacios de color absoluto. Después tenemos lo que se denominan los espacios de color de los dispositivos, o sea, un dispositivo específico va a contar con un espacio de color específico, ¿sí? Cuando estos espacios de color específicos se aplican a una estandarización, también pasan a ser espacios de color absolutos de determinado sistema, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de un espacio de color RGB o sRGB, estoy hablando del espacio de color que por norma general en la aplicación en dispositivos RGB se utiliza en el mundo. Y lo que hace, o lo que hacen estos espacios de color RGB, es representar, en vez de representar a un observador humano, lo que hacen es representar a un dispositivo estándar, ¿sí? Entonces me dicen que en el espacio de color RGB, que es el más viejo, ¿sí? Los monitores o todos los monitores fabricados en todo el mundo pueden representar dentro de la totalidad de la gama de colores posibles este recorte, ¿sí? Y ese recorte ustedes lo pueden ver ahí como un triángulo, ¿sí? Se ve exactamente la forma de un triángulo, donde un extremo es verde, el otro es rojo y el otro es azul. De alguna manera, entre entre el rojo, el verde y el azul, o sea, RGB máximo que puede representar ese monitor de cada uno de los tres canales, dentro de ese triángulo quedan contenidas todas las posibles combinaciones de estos tres colores, ¿sí? Que puede representar esos dispositivos tecnológicos, en este caso monitores o cámaras o escáneres, ¿sí? Que trabajen con un sistema RGB, que puedan garantizarme que todos los colores que yo veo en mi monitor, ustedes los puedan ver en el de ustedes, ¿sí? Cuanto mayor es el recorte del espacio de color utilizado, más posibilidades de que lo que yo pueda ver en mi monitor sea lo mismo que ustedes puedan ver en el monitor de ustedes, ¿sí? Bueno, el modelo de color o espacio de color RGB ya no se utiliza más porque es un recorte muy grande
una gama de colores muy básica que se había determinado en un momento cuando las tecnologías que se utilizaban para fabricar monitores o pantallas era mucho más primitiva o limitada a lo que es hoy en día. Entonces, después se genera lo que se llama el espacio de color sRGB. ¿Sí? El espacio de color sRGB, la S vendría a significar como un super RGB, o sea, un RGB potenciado, un RGB ampliado, que tiene que ver con el desarrollo tecnológico de las pantallas o de los sensores de cámara y escáner. O sea, al desarrollarse más la tecnología, nos permitió que los dispositivos pudieran representar dentro de esta posibilidad de colores visibles, tanto física como fisiológicamente, que se pudieran reproducir en un dispositivo o en una pantalla a través de la luz. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el modelo de color sRGB. Y también, de alguna manera, esto funciona como un recorte de gama. ¿Sí? Un recorte de gama, es decir, si yo tuviera la posibilidad de utilizar un monitor de mejor tecnología, imaginémonos un monitor de una computadora Apple Macintosh, o sea, una Mac Pro que tiene un monitor Retina eh, de 5K, ¿sí? Eso es lo que tiene el diseñador. Y el destinatario de ese diseño puede tener un monitor mucho más básico, de mucha menor capacidad de reproducción del color, ¿sí? Y no tiene ningún sentido que el diseñador utilice el espacio o la gama de colores que le permite su monitor, que es un monitor profesional, y pretenda que un usuario del diseño que está del otro lado del mundo en internet conectado con una pantalla pueda percibir los mismos colores que está percibiendo el diseñador. ¿Se entiende esto? ¿Están ahí? Sí, profe, se entiende. Entonces, si yo tengo un dispositivo que muestra más colores, ¿sí? Normalmente los diseñadores tenemos buenos monitores, ¿sí? Normalmente. O sería lo adecuado. Pero estoy diseñando para web, ¿sí? Y me olvido de recortar de alguna manera la gama de colores que tiene mi monitor y reducirla a la capacidad de percepción que tienen los usuarios, ¿sí? Y estoy generando colores que no van a poder ser vistos por los demás. ¿Sí? Es así más o menos. Entonces esto es lo que sería también un espacio de color específico o estándar, que son los que se utilizan normalmente para publicar. O sea, el estándar de Internet es el sRGB 1998. O sea que estamos hablando de un espacio de color que tiene más o menos ya 22 años. ¿Sí? No se ha generado un espacio más nuevo hasta ahora, porque supongo yo que ya no se puede representar más colores físicamente, tecnológicamente, hasta el momento. Probablemente, si en algún momento llegaran a inventar alguna tecnología nueva para representar de color, se pudiera ampliar. Y entonces, en la teoría, ¿sí? Y esto digo, en la teoría, un dispositivo debería poder representar menos colores de los que yo pudiera ver. Por eso es que, como pueden ver en el gráfico, ¿sí? En estos gráficos, que acuérdense igual, estos gráficos son como representativos, no son gráficos exactos, porque si no lo que estamos viendo acá en la pantalla diría, pero un espacio sRGB representa menos de la mitad de los colores que yo puedo ver, ¿sí? Y en realidad son como un poco más amplios, ¿sí?
Si me disculpan un segundo, voy a tener que atender el teléfono porque está sonando constantemente. Voy a hacer una pausa en la grabación y